Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hablar sobre Ecuador en este caso, ya que esta semana la Asamblea Nacional aprobó el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por presunta malversación de fondos públicos. Este juicio político se llevaría adelante la semana que viene. ¿De qué se trata básicamente esta causa? Bueno, se lo acusa del presunto desvío de fondos de la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana hacia la privada Amazonas Tanker Pool. Esta es una compañía que es dueña de buques para el transporte de barriles de crudo. Si bien el contrato fue firmado en el 2021 durante la presidencia de Lenín Moreno, el antecesor de Guillermo Lasso, es cierto que durante esta nueva gestión se renovó el contrato y esto se estima que generó un daño al Estado ecuatoriano de aproximadamente 6 millones de dólares. En las últimas horas, el presidente acusó a los 88 legisladores y legisladoras que votaron a favor del juicio político de desestabilizadores y de hecho pidió la destitución de todos y todas ellas. Bueno, un poco una locura. Vamos a tratar de profundizar un poco más sobre este tema. Estamos en comunicación con la asambleísta Gisela Garzón. Ella forma parte de la bancada de UNES, es la bancada impulsora de este juicio político. Bueno, asambleísta, le agradecemos como siempre por esta comunicación. Lo primero que te pido es que nos cuentes un poco más en detalle de qué se trata esta causa por la que se va a enjuiciar al presidente. Hola, gracias por la invitación, un gusto siempre estar con ustedes y un saludo desde Ecuador. Quizás caigo en temas un poco técnicos, pero los voy a tratar de resumir lo mejor posible para poder explicar el por qué estamos aquí. Primero, nosotros como legislatura somos un país que tiene una sola cámara, una sola asamblea, un solo grupo de diputados. Tenemos la facultad de hacer control político o fiscalizar. Eso implica a todos los poderes del Estado, excluyendo la Corte Constitucional, que es justamente, en este caso, quien dio luz verde al procedimiento de juicio político por la causa del delito de peculado. Al escuchar delito, quizás se confunde un poco porque se piensa que nosotros vamos a sentenciar o a sancionar vía penal, y eso no hacemos como legisladores, sino configurar responsabilidades políticas, determinar ese escenario y tomar una decisión de destitución del presidente de la República como de sus ministros o secretarios de Estado. Y en este antecedente la Corte, en una amplia diversidad de información que se le remitió, porque llegamos a este punto debido a una investigación periodística que encontró vínculos o nexos directos del cuñado del presidente con la denominada mafia albanesa. Cuñado del presidente que sin ser funcionario público estaba determinando quién iba a ser ministro, quién no lo iba a ser, en fin, una cuestión que seguro nos tomará otro espacio de análisis. En cuanto al peculado puntualmente y en dónde se configura o una de las pruebas que se ha encontrado, en el país existe lo que se conoce como la Contraloría General del Estado, cuyo documento tengo aquí. La Contraloría es la entidad encargada de verificar que los recursos de todo el país se estén destinando y usando adecuadamente y hacer las sanciones correspondientes para recuperar esos recursos en el caso de que se hayan perdido. Esta institución decidió hacia el 2021, donde ya Guillermo Lasso era presidente de la República, que se levanten exámenes especiales o se hagan informes permanentes de al menos 3 frentes: el jurídico, el financiero y el medioambiental, respecto a la relación de Flopec, justo como lo explicaba el reporte de arranque, con su vínculo con Amazonas Tanker Pool y su participación en este escenario. Estos 3 informes los tenía que hacer la empresa Flopec, ¿no es cierto?, para ponerlo en conocimiento de la Contraloría. Y los 3 informes muestran perjuicios para el Estado: el jurídico, el financiero y el medioambiental. Los 3. Perjuicio que llega o pasa a los 6 millones de dólares, pero que no es el único caso, digamos, porque otros especialistas en la materia han dicho que también hay que evaluar cuál es la pérdida por cada una de los movimientos que se hicieron, es decir, una serie de cosas mucho más técnicas de fondo que también estaría bueno que lo investigue la justicia, digo, porque hay otra parte donde tiene que actuar la fiscalía. Y a pesar de estos informes, lo que hace el delegado del presidente de la República es ratificar el contrato con Amazonas Tankers y hacerlo a prórroga. ¿El presidente de la República conocía esto? Sí. ¿Supo de la prórroga? También.
¿Cómo se evidencia eso? Con las entradas y salidas del delegado de la presidencia, Hernán Luque Lecaro, al manejo de las empresas públicas y las reuniones recurrentes con él. Dicho sea de paso, para quienes no lo sepan, Guillermo Lasso es un presidente banquero, viene del sector bancario, y Hernán Luque, que también está involucrado en esto, fue su mano derecha en el banco toda la vida. Entonces se conocen muy bien. El presidente sabía de esto y sabía de la prórroga del contrato, sí, y lo reconocen cartas y denuncias de exfuncionarios, amenazas, en fin. Y a él mismo, poniendo en conocimiento, supuestamente, digo en conocimiento porque eso no funciona así, yo puedo poner en conocimiento algo a la fiscal y ella puede actuar o no actuar porque no es una denuncia formal, no es denuncia en firme, y entonces allí se configura la responsabilidad política, conocer de este perjuicio al Estado y decidir no hacer nada o enviar un simple oficio que en términos de la justicia no tiene ninguna validez. La Asamblea Nacional ahora va a renovar autoridades. ¿Esto puede influir de alguna manera en la votación del juicio político? Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, hemos tomado una decisión justamente para cuidar el curso del juicio político en su recta final, y es sumarnos a los grupos que respaldan al actual presidente de la Asamblea, teniendo, por supuesto, la legitimidad y las aspiraciones para presidir nosotros la legislatura, pero entendiendo que se requiere una mayoría que no sea únicamente coyuntural, sino que pueda avanzar con el juicio político y en adelante de sostenerse la Asamblea frente a las amenazas de muerte cruzada del presidente, de avanzar en temas de seguridad, que son de las cosas que más le preocupan a la ciudadanía. Cerramos el 2022 aprobando 8 leyes en materia de seguridad, es decir, el presidente ya no tiene excusas para no atender la inseguridad y sin embargo no está haciendo nada. Y además, en términos de ejecución presupuestaria, se ha presentado una ley económica urgente por parte del presidente, que es una ley bastante patoja en algunos temas que tendremos que irlo subsanando a lo largo de estos días. Y entonces que esta mayoría que respalda que se mantenga el presidente actual, lo que busque es eso, evitar una mayoría móvil a búsqueda y que únicamente se armen justamente en el marco del juicio político y que acaben de repartir lo poco que queda de patria, y evitar que eso se dé y sostener los procesos de fiscalización y legislación que siguen pendientes y son importantes. Bien, Gisela, te quiero preguntar entonces o puntualizar un poco más sobre la votación en este juicio político, porque ya hubo otros intentos. De hecho, hubo un juicio político que se lleva a cabo contra Guillermo Lasso, pero no alcanzaron los votos para su destitución. Te quiero preguntar si en este caso es distinto, si pensás que es posible conseguir los votos, y si me respondés que sí, te quiero preguntar qué es lo que cambió de esos pedidos anteriores. Ok. Primero, en contexto, nuestra Constitución tiene 2 alternativas para la salida del presidente en el marco del respeto a la democracia, es decir, que se dé una sucesión presidencial en ambos escenarios. En el uno, en lo que se denomina muerte cruzada, que la puede activar la Asamblea, que fue la herramienta que utilizamos hacia junio del año pasado en medio de una paralización mucho más violenta incluso que la de octubre del 2019, que ustedes también han analizado en este espacio, y que no alcanzó los votos en ese momento porque se requiere mayoría calificada, que son 92 votos de 137. Lo de ahora es un juicio político que tiene otro tratamiento, que viene por un proceso de investigación, que el presidente tuvo la posibilidad de defenderse, es mucho más largo que únicamente activar la muerte cruzada como tal. En esos 2 escenarios, el presidente también tiene la posibilidad de activar la muerte cruzada por su parte, y eso implica que en los 3 próximos meses tendríamos que volver a las urnas porque todos nos vamos a nuestra casa, el presidente y la Asamblea. Y ha venido amenazando con activarla desde hace meses, cuando la Asamblea, él cree, la está bloqueando, cosas que por supuesto no es cierto. Ahora, con lo que está pasando con el juicio político, hay plazos establecidos en la ley. Una vez que el Pleno decidió la continuación del juicio político, el Pleno de la Asamblea, que sucedió el martes pasado, corrían 72 horas para que se notifiquen ambas partes, los denunciantes, los legisladores y el denunciado. Y hemos sido notificados, fue el miércoles de la noche. Es decir que una vez que recibimos la información, corren 2 días más donde tenemos que evaluar, conocer, en fin, y no podemos ser convocados a nada. Es decir, la defensa recibe su información, la revisa, los denunciantes lo propio, y quienes tendremos la decisión final, que somos los legisladores, también. Pasan estos 2 días hueco, por llamarlo de alguna forma, y podemos ser convocados. Para ir a la sesión plenaria tenemos que ser convocados nuevamente con 2 días de anticipación. Justo por estos plazos tan apretados es que se cruza con el cambio del periodo legislativo el domingo. Entonces ya tenemos convocatoria para el domingo, eso se va a dar a las 10 de la mañana del domingo, y el juicio político puede ser convocado el domingo, luego de pasar los 2 días. Entonces estaremos sesionando el martes 16. La modalidad de esa sesión es la siguiente. El presidente de la República está obligado a ir a la Asamblea Nacional, no puede mandar a nadie, es su obligación ir.
él tendrá 3 horas para intervenir. Los interpelantes otras 3 horas más y se abre el debate. Pueden intervenir todos los legisladores si así quisieran y una vez se cierra el debate se estima que al menos serán 2 días de debate entre el martes y el miércoles. Una vez cerrado el debate, en 72 horas posteriores somos llamados exclusivamente a votar. Esto sería el próximo sábado 20. Así operan los tiempos conforme está la ley. Ahora, en cuanto a los votos, han venido dándose varias bajas de otras bancadas que también apoyan el juicio político, que ahora se declaran independientes y una serie de cosas más. Si nos ponemos un poco más detallistas o minuciosos, los 4 votos que faltaron para alcanzar los 92 en la última votación para continuar con el juicio son justamente aquellos 4 que salen de un grupo de derecha que, digamos, es una derecha tradicional que es parte de esta mayoría, que se llama el Partido Social Cristiano, justamente. Y son quienes hace unas semanas decían que el juicio político debe seguir, pero ese día decidieron no seguir con el juicio político y declararse independientes. Hemos escuchado mucho de este reparto de favores políticos, de cargos en el Ejecutivo, incluso de dinero en efectivo, en fin. Digo escuchado porque el momento en el que tengamos una prueba la presentaremos sin lugar a dudas como denuncia ante las autoridades, pero eso nos pone en un escenario no complejo, pero sí que profundiza un poco más las tensiones entre ambos sectores. Bien, justamente te iba a preguntar por la supuesta compra de votos. Está aclarado, bueno, si hay alguna prueba se presentará. Te quiero consultar por el futuro político entonces de Ecuador en caso de que Guillermo Lasso sea destituido, ¿no? ¿Cómo continúa el proceso y qué se puede esperar políticamente? La Constitución establece una sucesión presidencial porque se vota por un binomio, presidente y vicepresidente, y en esa sucesión presidencial deberá asumir Borrero, el vicepresidente Borrero, la presidencia. En el escenario político, ya poniéndome un poco más analista y menos parte de una bancada y de un partido, Borrero no ha tenido mayores actuaciones porque de acuerdo a nuestra ley el vicepresidente asume lo que el presidente le delegue. Por esto no quiero decir que el vicepresidente sea extremadamente competente ni nada por el estilo, pero a diferencia de cuando la Revolución Ciudadana fue gobierno, el vicepresidente asumió el manejo de los sectores estratégicos y productivos, es decir, tenía una responsabilidad importante en el manejo del gobierno, no así en este escenario. Y Borrero, al no tener ninguna actuación relevante y de ningún tipo, tampoco es que tiene fricciones con los sectores políticos. Entonces eso podría, por supuesto, que bajar las tensiones y permitir un escenario, al menos de un diálogo con menos tensiones, porque el presidente de la República le ha faltado la palabra a los sectores políticos, sociales, económicos. Creo que a los únicos que no les ha fallado han sido a la banca, porque entonces sería fallarse el mismo, pero de allí ha faltado a su palabra en recurrentes ocasiones, lo que hace imposible que se pueda pensar siquiera en sentarse nuevamente a atender alguna especie de diálogo con el gobierno, mucho menos llegar a un acuerdo cuando no hay una palabra que honrar. Entonces, el vicepresidente tiene que asumir, yo lo llamo un espacio de transición, porque son 2 años, nosotros tenemos elecciones presidenciales de nueva cuenta el 25, el 2025, y como fuerza política tenemos muchas expectativas también allá, porque hemos ganado las elecciones seccionales el pasado 5 de febrero, tenemos en términos de representación de los habitantes al menos de 70% nuevamente con manejo de gobiernos de la Revolución Ciudadana, y entonces, además, nos hemos mantenido firmes y sólidos en este tiempo de nuestra bancada. No hay bajas, no hay audios pidiendo ministerios, no hay nada, nosotros somos firmes y en ese escenario la ciudadanía va dándose cuenta que tenemos un proyecto país que lamentablemente los medios de comunicación, similar cosa a lo que pasa en Argentina, acomodan el titular a su conveniencia y entonces piensan que nosotros somos los malos cuando siempre hemos estado de su lado, pero no hay mentiras que duren toda la vida y las mentiras tienen patitas cortitas y en ese escenario el pasado 5 de febrero fue una muestra que la ciudadanía sabe que con nuestra propuesta de gobierno hay una alternativa y que estamos tomando decisiones en el marco del respeto absoluto a la democracia y a la Constitución. Bueno, Gisela, quería retomar entonces a partir de ahí, te quiero hacer la última pregunta. Vos mencionabas la victoria de la Revolución Ciudadana, del correísmo en la última elección, pese a los ataques mediáticos que podemos decir son parte de un proceso de lawfare que vive toda nuestra región. Por un lado están los medios de comunicación grandes criminalizando a los dirigentes y dirigentes populares. Por el otro está el Poder Judicial armando causas, bueno, con falsas condenas, con todo lo que ya sabemos, algo que ocurrió en toda la región, ocurre y que Ecuador fue uno de los casos
más claros, ¿no? Sobre todo durante la presidencia de Lenín Moreno. En ese sentido, te quiero consultar por el rol del Poder Judicial en este caso, ¿no? En este momento que Ecuador justamente no vive un gobierno popular, sino que está la cabeza del gobierno hoy es Guillermo Lasso, que es un banquero neoliberal. Entonces te quiero preguntar por todas estas causas que tiene en contra de Guillermo Lasso, ¿cuál es el rol del Poder Judicial? Así es, el lawfare hace que las sentencias del Poder Judicial aparezcan en primera plana de todos los medios y entonces, como se genera una opinión pública tan fuerte, lo único que hacen los jueces es asumir esa opinión pública, plasmarla en un fallo y sentenciar a inocentes. Y digo esto porque nosotros tuvimos un ex vicepresidente preso 5 años, 6 meses, cuyo proceso se cumplía y al primero ser una persona de riesgo y luego haber cumplido la mayoría de la pena, él tenía la posibilidad de aplicar la prelibertad, ahora él está fuera de la cárcel, pero los titulares son que nosotros hemos acordado con el gobierno para que lo saque. Y eso da cuenta que ellos creen que entonces el gobierno tiene que ver con los hilos de la justicia. Digamos, ellos mismos se ponen la zancadilla, ellos mismos muestran que efectivamente el gobierno coquetea con la justicia a conveniencia. Ahora, hubo una cuestión que nos ha llamado la atención, no porque sea favorable para el país, sino porque da cuenta que todo este lawfare tiene además un modelo instaurado donde, por supuesto, el norte, Estados Unidos, y lo que implica el capitalismo y demás, pretende manejar los hilos de nuestras patrias por su cuenta. Y entonces, por ejemplo, ahora que han logrado o que tienen relaciones tensas con Guillermo Lasso, porque él mismo se ha encargado de hacerlo así, entonces le dan luz verde a la fiscal para que actúe con premeditación, con ciertas subjetividades, pero que actúe no en contra de Lasso, pero que genere opinión pública. ¿Qué fue lo que ha hecho la fiscal, por ejemplo, en estos días? Incautó oficinas del Palacio de Gobierno, las allanó. Llegó con la fuerza pública, entró al Palacio de Gobierno, nunca antes visto en la historia, recabó información de esta trama de corrupción, pero de allí al día de hoy ni un solo avance. Es decir, en ese momento operó la relación de la Fiscalía con el gobierno de los Estados Unidos, y lo pongo en ese escenario porque hay videos y fotos del embajador de Estados Unidos en mi país entrando a la oficina de la fiscal a tomar decisiones y nadie se inmuta. Entonces, yo escalo el lawfare un poquito más allá de lo que puede hacer los gobiernos de derecha y neoliberal frente a quien quizás es la cabeza operadora de esto. El propio Rafael Correa recuerda mucho cómo el Plan Cóndor se aterrizó en nuestros territorios a inicios de siglo, pero cómo fue transformándose conforme el avance de los tiempos. Y entonces, no es que ha dejado de estar presente en el Ecuador la figura de cómo manejan los hilos desde el norte y pretenden que sigamos siendo su patio trasero. Y entonces, la fiscal en este momento ha hecho un rol de lavarse la cara para que la embajada tenga una alternativa adicional, sin que esto signifique que se ha distanciado del gobierno, porque las causas en donde nuestros dirigentes están incluidos, el propio Rafael Correa, por ejemplo, que suma 50 y tantas causas en este momento, siguen siendo con ella como protagonista, con la fiscal. Entonces, por supuesto que el sistema de justicia requiere una refundación, y nosotros como proyecto político hemos hablado de una nueva asamblea constituyente para que las instituciones del Estado tengan una sacudida de fondo y forma, porque lamentablemente este golpe institucional que ustedes lo vivieron con Macri, que desbarató todo, nosotros lo estamos viviendo ahora también, afecta a la gente. Se cree que esto es una cosa únicamente de élites políticas o de cúpulas políticas o de aquellos de la izquierda que ya no son tan de izquierda porque se venden a la derecha, y entonces se crea un caos recurrente donde siempre acaba ganando la derecha, que al final de cuentas tiene una conciencia de clase súper clara alrededor del dinero, y donde por supuesto el que más pierde es la gente, porque se agudiza el empobrecimiento, se agudizan las cifras de desigualdad. Entonces estamos en ese escenario, es muy complejo. Los análisis de varios sociólogos establecen comparaciones solo similares a aquellas del feriado bancario, lo que fue su corralito, nuestro feriado bancario, donde la pobreza se incrementó de manera increíble, donde hay una nueva ola migratoria, donde por supuesto el sistema de justicia no da pie con bola o está a merced de la delincuencia organizada. Es decir, estamos en un momento de una crisis profunda que va a requerir decisiones profundas y que claramente, como sabemos, la derecha no las toma porque del caos vive. Bien, Gisela, te agradecemos por esta entrevista. Estaremos, por supuesto, siguiendo el tema, a ver cómo continúa este proceso de juicio político. Gracias. Este domingo a las 10 de la mañana se instala la sesión de cambio de autoridades de la Asamblea. Previo a eso, tenemos que posicionar a los consejeros y consejeras de Participación Ciudadana y Control Social, que fueron electos también el pasado 5 de febrero, y ellos también asumirán sus roles de ese día. Y también ese día se posesionan las nuevas autoridades de los gobiernos locales, alcaldías, municipios, concejalías, en fin. Entonces va a ser un día bastante movido el día domingo, y la semana, por supuesto, a través del juicio político, pero con todo el gusto
Cuando me requieran estaré con ustedes. Bueno, muchas gracias como siempre entonces. Desde acá vamos a ir a un breve corte y seguimos con Horizonte Sur Global. El gobierno de Estados Unidos anunció el fin del Título 42. La norma facilitaba la expulsión de migrantes con la excusa de la pandemia. Ante el vencimiento de la misma, el gobierno de Joe Biden anunció la militarización por 90 días de la frontera con México, en donde aguardan ingresar al país miles de personas. A partir de ahora vuelve a regir el Título 8, que impide solicitar asilo a aquellos migrantes que crucen de manera irregular y además permite encarcelar por 5 años a aquellas personas que crucen la frontera de manera ilegal más de una vez. Nuevos bombardeos de Israel en Gaza. El ejército lanzó la operación Escudo y Flecha sobre la franja de Gaza, atacando mayormente viviendas de civiles. Ya son al menos 33 las personas fallecidas, entre las que se cuentan líderes de la resistencia palestina. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, reclamó a la comunidad internacional que actúe y llamó a romper el silencio y el doble estándar. A su vez, respondió a los crímenes lanzando cohetes hacia los asentamientos ilegales israelíes. Continúan los enfrentamientos en Sudán. Ya son casi 800 muertos y 7.500 heridos por el combate entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Además, se estima que 200.000 sudaneses se exiliaron del país y 700.000 se vieron obligados a desplazarse internamente desde que comenzó el conflicto hace menos de un mes. Allanaron a empresarios ligados a Bolsonaro. La identidad de los investigados no fue revelada. Se trata de la causa que investiga el intento de golpe de Estado realizado el 8 de enero pasado, tan solo una semana después de que Lula asumiera la presidencia. Tras el ataque a las instituciones estatales, fueron detenidas más de 2.200 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión. La justicia investiga al expresidente Jair Bolsonaro, así como a exfuncionarios y también a empresarios que financiaron su campaña por la reelección. Chile refuerza la militarización del sur. El gobierno de Gabriel Boric declaró alerta roja en la Araucanía por un incremento de la violencia. Tanto esta región como la zona aledaña de Biobío se encuentran en estado de emergencia desde hace un año, lo que faculta al presidente a disponer de la policía y del ejército en determinadas tareas de control. En la campaña de hace 2 años, Boric prometió solucionar de manera pacífica el conflicto en el sur, aunque hasta el momento los diálogos con dirigentes de la zona no generaron grandes cambios. Vamos a hablar ahora sobre Colombia, un país con histórica injerencia de Estados Unidos, en donde desde hace poquito tiempo está gobernando Gustavo Petro, el primer gobierno progresista, pero como sabemos las presiones golpistas no terminan de un día para el otro. Sobre esto nos va a contar Juan Manuel Bocacci en la columna. ¿Cómo anda, Juan? Gracias, Agus. Sí, tal cual como vos lo decís, estas presiones se están evidenciando, cada vez se hacen más claras y más abiertas. Esta semana hubo una manifestación de exmilitares y expolicías, ¿sí? En concreto el miércoles de esta semana se movilizaron allí en la Plaza Bolívar de Bogotá, ¿sí? Para manifestarse en contra de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que Petro lo que está buscando desde su llegada al poder es avanzar con lo que son los diálogos de paz, ¿sí? Que se habían encontrado detenidos durante la presidencia del expresidente Iván Duque.
a su vez, como decíamos la semana pasada en esta misma columna, nuestra compañera Luciana, Petro está buscando llevar adelante a cabo sus promesas de campaña, ¿no? Distintas reformas. La reforma tributaria ya fue realizada, ahora está buscando avanzar con la reforma de salud y ahí se encuentra con una fuerte oposición dentro de su propio gobierno, por lo que la semana pasada ya había realizado un cambio de ministros. De esa manera lo que él hizo es reforzar su ala más cercana, ¿no? Nombró ministros que podríamos decir más cercanos a él y de esa manera le restó influencia a los sectores más de centro y centro derecha con los cuales Petro había logrado llegar a la presidencia. En el marco, entonces, como decía, de esta movilización que tuvo lugar el miércoles, es que se conocieron las declaraciones de un ex coronel del Ejército de Colombia, John Marulanda, ¿sí? Que a su vez es un ex director de ACORE. ACORE quiere decir Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, y bueno, sus palabras generaron un fuerte impacto, ya que lo que dijo este ex militar es que los reservistas de Colombia, los ex militares, tienen que buscar la destitución de Petro, así como en Perú lo hicieron con Pedro Castillo. Y cito lo que dijo textualmente: allí lograron defenestrar a un presidente corrupto, esto lo dijo por Castillo, aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, ¿sí? Esto fue entonces, Agus, las declaraciones que generaron una fuerte señal de alerta ya en Colombia. Sí, tremendo. ¿Qué dijo Petro al respecto? Sí, Petro, bueno, respondió un poco a estas declaraciones, habló de un intento de golpe. Tenemos un video para escuchar un breve resumen de lo que dijo el presidente de Colombia. Que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11,5 millones de colombianos por la fuerza. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. Estas declaraciones a las que alude ahora el presidente Petro se dan también en paralelo con lo que es el avance de los juicios por la verdad que están teniendo lugar en Colombia. Recordemos que en el año 2016 se firmaron los acuerdos de paz, el expresidente Juan Manuel Santos, y se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, ¿sí? Que lo que está haciendo justamente es buscar llegar a la verdad respecto de lo que ocurrió durante el conflicto armado allá en Colombia. Y esta semana declaró ante la JEP Salvatore Mancuso, ¿sí? ¿Quién es Salvatore Mancuso? Bueno, es un ex líder de grupos paramilitares, diversos grupos paramilitares. Uno de ellos es las Autodefensas Unidas de Colombia. Mancuso se encuentra detenido en Estados Unidos, pero desde allí declaró ante la JEP y dijo dos cosas realmente muy importantes que se están dando en el marco de estos juicios. Él lo que habló es reconoció que los grupos paramilitares realizaron operaciones con las Fuerzas Armadas de Colombia para exterminar guerrilleros. En concreto lo que dijo es: no hubo un solo oficial que no trabajara conmigo, ¿sí? De esta manera dando una fuerte evidencia de lo que es el accionar paramilitar en connivencia y a la par trabajando con las Fuerzas Armadas de Colombia. Esto por un lado, y por el otro lado también lo que reconoció Salvatore Mancuso es que su grupo paramilitar, él, trabajó también con empresas privadas para exterminar también a civiles y a guerrilleros. De hecho, dijo que podía mencionar el lugar exacto donde se encuentran las fosas comunes. Habló de que algunas de ellas están, de hecho, en Venezuela.
Así que este es el marco en el cual se está dando este avance de los poderes fácticos de Colombia, atacando ya cada vez más deliberadamente, más abiertamente el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Sí, sí, sin ocultar las intenciones golpistas, de hecho reivindicando un golpe de Estado que ni el mismo ejército peruano dice que lo fue, ¿no? Sí, tal cual, eso fue realmente muy claro, digamos, en lo que dijeron. Totalmente, bueno, muy interesante, Juan. Vamos a terminar entonces con esta emisión de Horizonte Sur Global. Los y las esperamos, como siempre, los viernes a las 22 horas de Argentina. Hasta la próxima.